92.5. Las 8:47, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria depende de nuestro Dios, del Señor. Así que siempre nuestras fortalezas están en el Señor. Antes de mi comentario, saludar la marcha que realizó ayer la Iglesia Católica y apoyada por algunos sectores también evangélicos frente al Congreso Nacional con su campaña de defender las dos vidas. Fue una actividad muy concurrida, muy exitosa y que nos ayuda a seguir creando conciencia a propósito de la discusión que hay en el Congreso sobre las famosas tres causales. El monseñor Francisco Osorio, que es el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, al hablar dijo que le pedía a los legisladores que actuaran como conductores de vidas y no de muerte, que ellos estaban para apoyar la vida y no la muerte, que lógicamente la Iglesia asume este papel, todas las iglesias lo asumimos, pero en especial en este caso la católica, que era la que estaba con esta manifestación de salvar las dos vidas. Así que saludo esta actividad. Eury, te mandó saludo el padre Michel. A propósito, un saludo especial para el padre Michel en La Vega. Sí, te mandó a recordar esta frase del obispo Herder Cámara, quien dijo: siempre que busco defender a los pobres, la iglesia me acusa de hacer política. Que sí, pero él sigue defendiendo a los pobres, que eso está bien. Mire, yo me puse a leer la ley de partidos políticos, a leerla con detenimiento y ver algunas cosas que me parecen sumamente interesantes, porque de alguna manera empezarán a normar las elecciones del próximo 2020 y la Junta Central Electoral tiene un compromiso de ir precisando cosas en torno a esta ley. Recuérdense que los reglamentos son lo que garantizan la aplicación de las leyes, además de la voluntad política, pero aunque haya voluntad política, si la ley no está clara en el reglamento, entonces hay una serie de reglamentaciones que hay que ir haciendo. Pero esta ley, cuando usted la lee completa, la discusión fue nada más sobre primarias y primaria, y de alguna manera se obnubiló, se escondió algunas cosas sumamente interesantes desde mi punto de vista, humildemente, que tiene esta ley. Por ejemplo, la ley establece financiamiento para educación política en los partidos. ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos en la República Dominicana en los partidos? Que como se han convertido en clientelistas, que todo el problema de conseguir cuartos para mover gente, para elecciones, se ha olvidado un elemento fundamental en cualquier institución, sobre todo un partido político que debe tener un programa, una definición, unos estatutos. Recuerdo que cuando militábamos con sentido de ideología establecíamos hasta una declaración de principios. El PLD tradicionalmente tenía hasta una escuela de formación política donde usted tenía que pasar una serie de elementos para ser militante, es decir, una secretaría de formación. Sí, no, pero digo, tenía como un curso que tú tenías que tomar. 2 años duraba. Sí, exacto. ¿Para qué? Para graduarte de militante. Todo eso se ha perdido en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué rescata esta ley? Esta ley dice que los partidos, del dinero que le da el Estado a través de la Junta Central Electoral, debe especializar el 10% para actividades propiamente de educación política para sus militantes. El 10%. Entonces a los partidos le dan, qué sé yo cuánto, le dan 1,000 y pico millones. No, le dan creo que unos 17 millones de pesos al mes. Pero al mes, sí, pero son... Estamos hablando de 1.7 millones al mes. De hecho, los partidos tienen la formación. Lo que pasa es que esa formación no es una... Mañana yo voy para el PRM, Waldi me invitó a hablar. Mañana por eso no, pero el PRM es a propósito de esto que está haciendo esto. No, el PRM tiene un instituto de formación política y el PLD tiene uno. Lo que pasa es que no es importante en su agenda. Pero entonces ahora van a tener que hacerlo porque van a ser fiscalizados de que ese 10% de lo que le dan, y yo creo que debió ser un poquito más, pero bueno, el 10%, para actividades propiamente de formación política. Es necesario. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted cualifica su partido y a su militancia, es en la medida en que lo prepara, en que lo forma. Así como ha habido una revolución educativa en el país, también debe haber una revolución educativa en los partidos. Porque todos decimos, lo tenemos como consigna, la libertad verdadera se logra con la educación. Entonces, si usted quiere libertad verdadera en sus organizaciones, prepare a sus militantes. Entonces, yo saludo esta parte del artículo 38 del financiamiento de todas las que son las actividades de educación política de los partidos, y me parece un elemento de mucha importancia. Lo segundo, las regulaciones de los gastos de campaña electoral. Se estableció un monto. Lógicamente ese monto, algunos dirán es demasiado, como dijeron, muchos dijeron que es demasiado, pero por lo menos ya tú estableces un monto.
Para las presidenciales, nada más me voy a referir a ella, después hablaremos de otras más en otros comentarios, pero para las presidenciales se establece en el artículo 42, aspecto 1, dice 70 pesos dominicanos por electores inscritos en el registro electoral a nivel nacional. Si usted multiplica eso, son ya 6 millones y pico de electores. Estamos hablando de alrededor de 500 millones de pesos. Alrededor de 500 millones de pesos para invertir, para gastar o para invertir, como usted lo quiera ver. Pero hasta ese tope no puede pasar de ahí. Antes, lógicamente, eso era un desastre. Ahora muchos dirán, todavía es mucho. Sin embargo, hay un tope ya. Y, lógicamente, debe haber una regulación específica. Por eso digo que los reglamentos van a determinar una serie de elementos importantes, pero ya se sabe hasta dónde puede llegar el gasto en las elecciones presidenciales de los diversos partidos. Y el artículo 49 establece un elemento que tal vez no ha sido tampoco tan motivado. Ustedes recuerdan que uno de los elementos fundamentales de esta ley es evitar el transfugismo, el oportunismo de mucha gente que tiene como negocio su partido o que tiene como negocios sus candidaturas. Entonces, para evitar ese transfugismo, ese oportunismo de muchos y sobre todo algunos que están en un partido, pasan un proceso, no quedan beneficiados de ese proceso, se van a otro partido y ese partido de manera oportunista lo asume, y él también, o sea, hay oportunismo de ambas partes, y ese transfugismo le hace mucho daño a la fortaleza de las instituciones que se llaman partidos políticos. Entonces, para evitar de alguna manera esa situación, el artículo 49 establece requisitos para ostentar una candidatura, para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, establece varios elementos, que tenga todo a plenitud sus derechos políticos, etcétera, etcétera. Pero establece el número 4 lo siguiente, y oigan bien, dice que el aspirante a una precandidatura o candidatura para un determinado evento electoral en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político en el mismo certamen electoral. ¿Qué significa esto? Es decir, todos los partidos van a hacer lo que digan. Si quieren hacer primaria, si quieren una convención, lo que decidan. Todo el que participe en esa actividad, o sea electo en esa actividad, o sea perjudicado en esa actividad, o pase lo que pase en esa actividad, que él entienda que no le convino, no le corresponde, o ya no quiere, no puede ser aspirante en esa misma en esa candidatura en ningún otro partido, ni agrupación, ni movimiento, ni nada. Es decir que, y como por ejemplo para los 4 partidos grandes, probablemente sea las primarias el mismo día, si uno de los precandidatos pierde ahí, no puede ir a otro partido, ni otro partido lo puede asumir, porque está prohibido de manera específica y tajante por el artículo 49 de la Constitución, de la ley electoral de partidos políticos. Es decir, que esto de alguna manera yo pienso que es un elemento que va a evitar ese transfugismo, ese oportunismo y ese interés de muchos de que, bueno, si no me cogen en mi partido, yo me voy a otro y el otro me acoge. Ni puede hacerlo él, porque es una violación y está establecido incluso la sanción por eso, pero tampoco lo puede establecer, asumir ningún partido, porque también hay una sanción para quien asuma eso, además de que no le inscriben la candidatura. Entonces, no tendremos en este caso nuevamente la situación de que tenemos gente que son precandidatos en un partido, pierden y se van para otro, y entonces son el candidato del otro, lo que le da una debilidad extraordinaria, porque lo que se ve es un gran oportunismo político y a final de cuentas como si fueran una mercancía común que se vende en cualquier colmado, en cualquier mercado. Entonces eso, por lo menos en ese aspecto, va a ser evitado. El artículo 53 y el artículo 54, cuota de género y cuota de la juventud, criticado por algunos, yo siempre digo que las cuotas son buenas cuando benefician sectores. Son buenas porque aunque la tendencia debe ser que no exista cuota en ningún lado, eso debería ser, esa es la justicia ideal, esa es la igualdad ideal al que todos aspiramos, pero es bueno siempre poner cuotas específicas para ayudar a sectores a que tengan cada vez más participación. En este caso, la cuota de género se subió del 33 al 40% de mujeres, incluso se establece en el artículo 53 muy claro que la cuota es 40% y que además, si por casualidad se sustituyese en un acuerdo político de un partido con otro, se establece que se le va a entregar uno de los cargos ya obtenidos por una mujer en un partido. La que va a sustituirlo tiene que ser una mujer, no puede ser un hombre. Y yo creo que eso también es un elemento importante porque garantiza la esencia de la cuota
de género. Y en cuanto a la cuota de la juventud, el 10%. Este es un país donde más de la mitad, casi la mitad de los votantes son jóvenes, digamos, ¿verdad? O el 40% según lo que establece la ley, pero una población votante muy importante desde el punto de vista de la juventud. El darle una cuota creo que también es un estímulo importante para la renovación del liderazgo. Porque nosotros tenemos líderes que se creen insustituibles, nosotros tenemos líderes políticos que por su fuerza, por su importancia, por su experiencia, por miles de cosas, por la cultura nuestra, que es una cultura de casi no nos gusta cambiar muchas cosas. Entonces los líderes prácticamente se quedan por muchísimo tiempo. Y el hecho de que se queden por tanto tiempo es que no hay casi nunca en los partidos un trabajo directo para la renovación del liderazgo de esos partidos. Entonces, el hecho de que haya obligatoriamente que poner un 10% de candidatura de jóvenes, implica que ese nuevo liderazgo va creciendo, porque esos que van a ser candidatos, que van a hacer trabajo, van a empezar a conocerse en la sociedad, en sus comunidades, en los medios, van a empezar a conocer caras nuevas, gente nueva, jóvenes, que son a final de cuentas esa generación a relevo de los líderes tradicionales que tenemos. O sea, yo creo que también este artículo 54 de la cuota de la juventud establecida en esta ley es un elemento de suma importancia. En el artículo 57 se habla de las reservas. Las reservas también son reguladas porque antes las direcciones de los partidos hacían lo que le daba la gana con eso. Es decir, yo reservaba, hacía lo que me daba la gana. Ahora la reserva tiene que ser primero con un tiempo mucho antes de que se elijan. ¿Por qué? Para evitar que alguien que sea electo en la primaria o en la convención que se haga no sea afectado por eso. Ya hay un Tribunal Superior Electoral y sabemos que ya hay de casos de dirigentes políticos que han sido afectados en su candidatura, han ido al Tribunal Superior Electoral y han dado ganancia de causa. Entonces ya esta ley también lo establece de manera concreta y específica cuándo se deben hacer las reservas y que no se debe afectar a nadie que sea elegido en uno de esos mecanismos que ya se han establecido como los mecanismos legales para elegir candidatura. Y en cuanto a las contribuciones, finalmente en este aspecto, luego analizaré otros aspectos de esta ley, que es bastante amplia y tiene muchas cosas interesantes, se plantea que las contribuciones individuales, el artículo 63, párrafo 1, las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación de fondos públicos. El partido que recibe mayor asignación es el PLD. ¿Cuánto recibe? ¿7? No, igual. A todos reciben igual. Igual. Tiene 5%. Los dos grandes y dos sí, exacto, los cuatro, chiquitos. El 1% de lo que ellos reciben, que son alrededor, ¿verdad? Estamos hablando, esto es para cada uno de manera individual. Sí. No puede exceder el 1%, porque antes cualquiera daba todo lo que le daba la gana y nadie lo registraba. Entonces, estas regulaciones, que a mí me parecen sumamente importantes, de estas 4 o 5 que yo he planteado aquí, la Junta Central Electoral tiene una obligación de hacer rápidamente un reglamento que establezca los elementos fundamentales de esas 5 o 6 regulaciones que son nuevas, son novedosas, son importantes y son regulatorias para las elecciones de 2020. Y yo creo que ese es el reto ahora de la Junta Central Electoral. Más que cualquier otra cosa, es preparar ese reglamento para establecer de manera concreta y específica cómo vamos a implementar esas 5 o 6 regulaciones que son novedosas, que son nuevas y que le van a dar garantía de legalidad, de transparencia al próximo torneo electoral. Cambio y fuera.